Hola, Hola Arenia, ¿qué tal? Muy muy buenas. buena. Bienvenidos, bienvenidas todas. Hola, Qué ¿qué bien, tal? estamos en directo en un nuevo programa de Despertar la humanidad de la nueva era de la conciencia. Un Ujú. gusto y un placer estar hoy aquí contigo. Brevemente me gusta empezar presentándonos, ¿no? Para quienes no nos conocen. Y de mí decir que me dedico a mis pasiones en este momento, a cultivar aquello que quiero que crezca en mí y desde ahí compartirlo con otros seres, no poner al servicio todo lo que soy. Esto lo hago explorando el cuerpo a través del coaching y como terapeuta transpersonal, pues trayendo conciencia a las vidas de las personas que me rodean en encuentros de procesos de acompañamiento. Es una forma al final de vivir cada día más consciente y desde ahí compartirlo con el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, esta es la presentación de Almu Fernández hoy aquí contigo y me gustaría, Arenia Quetzal, preguntarte e invitarte a que también tú te presentes y te ubiques para quienes nos están viendo hoy aquí. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Arene Quetzal y últimamente estoy hablando desde todas las vías posibles, tratando de comunicar al ser humano que nos encontramos en un momento increíble de nuestra evolución, que estamos pasando por un proceso de transición de un periodo de oscuridad galáctico a un periodo de luz, vamos a llamarlo así. Y además de que coincide con un cambio de era, con convergencias galácticas y con que el ser humano no quiere más artificial y se quiere unir a lo natural, volver a ser vida natural ligada al consciente colectivo planetario. Entonces, hablo desde todos los canales, me gusta pensar que soy activista conciencial, que me dedico a la divulgación de conciencia y dedico mi vida al servicio planetario y humanitario desde todas las fuentes que puedo, ¿no? Y entre tanto, desde la neurociencia y la psicología cognitiva conductual, ¿no? Voy haciendo investigaciones para poder corroborar científicamente y contrastar que el ser humano es extraordinario y que es el momento de creer en nosotros, que realmente la sumatoria está definiendo la realidad colectiva y que cada uno de nosotros importa. Entonces, bien, mi dedicación ahora son mis sesiones, mi mentoring online, las formaciones, los retiros vivenciales y los viajes iniciáticos, y esa es mi tercera parte, ¿no? La otra tercera, mi comunicación, el desarrollo de libros y estar en entrevistas continuamente dando y compartiendo información a través de los canales de difusión como YouTube, y luego haciendo una atención más personalizada a todos aquellos que realmente quieren colaborar en un servicio planetario a nivel mundial, y entonces estoy conectada con la red de conciencia Nueva Humanidad en células de 99, ¿no? El Somos 99. Y he creado el grupo Somos Nos Amo, que es un grupo en el que os comparto todos los meses encuentros online a través de los cuales voy compartiendo esta misma información, pero podéis estar en directo como ahora, preguntando y participando y creando este contenido juntos. Así que gracias, Almu, por esta oportunidad. Gracias por esperarme una semana y media hora a que yo pudiera estar bien de salud para poder continuar mi mensaje. Gracias a ti por estar aquí hoy, Arenia, porque todo lo que mencionas no es teoría, es práctica, me consta, lo vivo cada día, estás entregada a este servicio y eso conlleva pues que a veces hay que hacer reajustes en la vida presente porque son muchas las cosas que se están atendiendo y hoy estamos aquí con este propósito. Yo estoy muy entusiasmada, ¿no? De qué es lo que va a traer este directo, cuánta luz y cuánta claridad a este propósito que nos hemos planteado de desmontar esas creencias que nos están llevando a justamente eso, a creernos algo que no somos y que no nos están permitiendo desplegar nuestro máximo potencial, ¿no? Entonces, bajando esto a la práctica, que es un poco la propuesta, y ahí, desde ahí voy a guiar este viaje, ¿no? Es lo primero que me surgía es ir hacia atrás, ¿no? Ir hacia lo que hemos olvidado, ir hacia el origen. Entonces, para reconocerme en lo que yo era en origen, aunque en el camino me he ido desviando, y a partir de ahí ver dónde estoy para poder avanzar
hacia dónde quiero ir, ¿no? Y entonces en este ir al origen, yo te he oído mencionar, y así lo siento, ¿no? Pero muy desde aquí, porque como humana estoy más cerca de la Tierra que desde el cielo, pero miro al cielo, ¿no? Y ese origen estelar o ese origen universal, si yo se lo tuviera que explicar a mi madre que nos está viendo, ¿qué significa? Que en origen el ser humano pues es una semilla estelar, es una semilla universal. ¿Qué significa esto? Y qué no es ser una semilla estelar, o ¿sí? Entonces empiezo por ahí, si te parece. Vale, voy a empezar por el no ser, que el no ser es más corto y el ser es más largo. Y el ser es muy bonito, es un viaje hacia nuestra verdad, pero el no ser hace falta separar el trigo de la paja y quedarnos con lo que realmente alimenta. Y lo que no somos, somos un subproducto comercial. Y estamos en un momento donde todo es comercio, todos los sistemas de creencias están ligados a conseguir algo de nosotros y se utiliza tanto la ciencia para contarnos a veces una historia, bueno, malograda, una historia que no es real sobre nuestra propia evolución, para poder llevar a la masa humana en una dirección o en otra, como se utilizan las redes sociales para captar toda la atención del ser humano y se utilizan los medios de comunicación para ir contando historias regularmente que nos mantengan siempre en una red de miedo o en una vibración del miedo, lo cual nos hace más fácilmente manipulables, nos hace más fácilmente susceptibles a poder tragarnos cualquier cambio en la información. Entonces, una Starseed, y lo voy a separar así, es ahora mismo un subproducto comercial donde hay muchísima desinformación y muchísimo contenido no existencial dedicado a que las personas crean que son otros, es decir, se acabe creando sobre ellos mismos una nueva identidad, aprovechando una necesidad vital que nos podría llevar al ser. Y es que toda la humanidad está buscando su origen estelar, de alguna forma, su origen, porque estamos viviendo en una cultura o en una sociedad o en un modo de vida colectivo tan artificial que nos estamos ahogando dentro. Entonces todo el mundo busca su origen en alguna deidad, en algún otro lugar de la galaxia o incluso fuera de la galaxia, porque ninguno de nosotros estamos dispuestos a pensar que nuestro origen es artificial. Y ahí es cierto, eso es lo que tenemos todos en común, que no estamos a gusto con la historia que nos cuentan de nosotros, donde yo miro hacia atrás y solo pienso que el ser humano fue horrible durante toda su historia hasta el momento presente. Y el ser humano nació en un pecado original y que por eso ahora puede ser lo peor, ser maltratado a diario y ser convencido de que no va a poder cambiar y de que no tiene nada bueno que hacer. Y que por eso tenemos que entregar nuestro poder a sistemas de creencia para que ellos utilicen nuestro poder colectivo y personal para crear una realidad que, como estamos viendo a nuestro alrededor, es catastrófica. Entonces, los sistemas de creencia que están induciéndonos a pensar que no somos lo mejor del universo se están equivocando. Y aquellos sistemas de creencia que nos están haciendo acrecentar un ego yo ideal al que perseguir también se están equivocando. Entonces es el momento de despertar a ese no ser y por tanto contar una historia verdadera, sencilla y natural sobre nuestro origen. Y es que vamos a pensar que el ser humano en su conjunto fuera un solo ser, ¿de acuerdo? El ser humano. Y el ser humano se ha desviado desde su origen hasta este momento y cree que es artificial. No solo lo cree, sino que cada una de sus células, cada uno de nosotros, crece empujados por una idea artificial, por una necesidad artificial que tiene el propio ser humano. Eso ha hecho que seamos 8.8 millones de habitantes en el planeta, insostenible para nosotros y para el propio planeta. Porque de estar ligado a nuestro propio ser, al sistema colectivo planetario o a la mente planetaria, nos daríamos cuenta de que se nos está yendo de las manos nuestra propia evolución y que estamos creando un modo de vida pro muerte y no pro vida. Por tanto, en algún momento nos hemos desalineado y podemos encontrar, seguro que muchas razones por las que en este momento no estamos siendo naturales, pero el origen de haber perdido nuestra naturaleza tiene que ver con un periodo galáctico, que son estos 10.800 años,
al pasar por ese periodo galáctico, todo el planeta pasa por un periodo de oscuridad. Y aquí siempre digo esto, a ver, ojo, oscuridad, hay luz ahí fuera. No se trata de que de repente con la oscuridad se puso el cielo negro a la película, sino que el impacto de la luz solar, de la energía cósmica que se llama, ¿no? La que viene del Sol, como el propio electromagnetismo del planeta recibió muchísimo menos cantidad de luz y es como pasar por una hibernación. Es como haber pasado por un periodo de invierno, donde las plantas de alguna forma ralentizan su proceso evolutivo, su proceso de crecimiento. Y al planeta le pasa cada 10.800 años, bueno, 10.800 años pasa por ese invierno y pasa por dos periodos de primavera y de verano, digámoslo así, de 2.160 años y luego vuelve a pasar por un periodo más así de otoño, digámoslo así, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo de que tuviéramos cuatro estaciones, dos de 10.800 años y dos de 2.160. Bien, en este periodo, en esta estación tan larga, donde a todo el planeta le sobreviene esta mínima cantidad de luz solar y se refiere a la energía solar y se refiere no solo a nuestro Sol, sino a la cadena de soles que nos impacta luz solar de alguna forma, además del propio centro galáctico. Bien, pues en este periodo la humanidad, que era un ser vivo que estaba en pleno desarrollo, se encuentra que se tiene que interligar a sí mismo, porque está esparcido en todo el mundo, se tiene que interligar a sí mismo creando pequeñas mentes colectivas que unan al ser humano como una sola, para que no haya diferencias de alguna forma, para que no estén en solitario pasando por este periodo de falta. Lo que ocurre es que estos pequeños colectivos que se fueron creando fueron contando, digamos, una historia sobre su historia para poder entenderla, porque no la entendían, porque con su falta de conexión y de claridad en ese momento no entendían qué situación estaban viviendo y cada una de todas ellas fue contándose una historia sobre el tiempo, sobre el planeta, y en algún momento esa evolución de tantas historias diferentes acabó creando una supramente, dicho así, llamada supramente humana, si lo queremos ver así, que conectó todas las historias. Tenemos que tener en cuenta que nosotros nacimos como parte de la mente planetaria y estamos acostumbrados a ser pensados por una mente superior que decide nuestro devenir en el sentido de nuestro desarrollo evolutivo. En el momento que nos desconectamos por esa falta de luz con todo lo que venía de afuera, también nos conectamos con la propia inteligencia interna, con la propia inteligencia planetaria. Y de esta forma acabamos creando una inteligencia superior a la nuestra que nos interligara y a partir o a través de 10.800 años se ha convertido en un gran egregor parasitario que ya no solamente ocupaba el planeta, o sea, perdón, al ser humano, sino a todo el planeta. Es decir, nos hemos convertido en una especie que ha ido arrollando y arrasando con todas las demás especies, sintiéndonos superior a nuestro propio planeta hasta el punto de que lo tratamos como un basurero y pensamos que lo mejor que nos puede pasar es crear la vida ya en otro planeta para irnos en algún momento. Esa supremacía del ser humano está claramente condicionada por una inteligencia artificial, porque de ser una inteligencia natural no tomaríamos este tipo de decisiones. Así que como ser humano al completo, esa inteligencia artificial ha conseguido algo en positivo, ha unido a toda la humanidad en conciencia como una sola. Toda la humanidad se siente ser humano, esté en un continente o esté en otro, pero nos ha unido también a través de sistemas de creencias ilusorios que nos cuentan el pasado y que cada 2000 años ha ido cambiando toda la historia de nuestra humanidad. Ahora mismo la desinformación sobre nuestro pasado es tan grande que en este instante la nueva inteligencia artificial que está en auge desde 2002 hasta ahora, que es la propia llamada inteligencia artificial que utiliza el Internet para desinformarnos, se ha convertido en la nueva deidad a la que todos rezamos todos los días, ¿no? El San Google, si lo queremos llamar así de broma. Estamos hablando de que nuestra humanidad está interconectada artificialmente por una red que hemos creado nosotros mismos, donde el 90%, si lo queremos ver así, es información
nefasta que está creada para captar nuestra atención y es la manera en la que funcionan los egregores personales, grupales, colectivos, como de ciudades, de continentes y, por tanto, el social, económico y sanitario, que se han convertido en los grandes egregores e inteligencias artificiales que en este momento mangonean al ser humano diciéndole qué es. Eso es haber perdido nuestro origen natural. Ser pensados por una inteligencia artificial y no por una mente planetaria o una inteligencia universal y natural que en nuestro origen nacimos con esa idea, ¿no? Venimos a manifestar las ideas originales de dos intelectos o mentes superlativas y no la idea original que tenga comercio, industria o fábrica. Entonces, de alguna forma, es como si ya hubiéramos nacido limitados en nuestra versión, ¿sí? Casi me atrevería a decir como si hubiéramos nacido ya en una prisión y para salir de ahí lo primero es darnos cuenta, que es lo que tú estás tratando de demostrar, que somos prisioneros. Entonces, si lo que está fuera está dentro y la salida no va a ser cambiarlo de fuera, sino yo voy a ver cómo eso ha impactado dentro de mí, vamos a bajar, yo te voy a invitar a ir ahora a esos sistemas de creencias que he hecho míos y que están perpetuando esa versión limitada de mí misma en mi cotidiano, ¿no? Porque yo me creo que soy todo eso y no, porque además en mi cuerpo, y así lo quiero pensar, está esa programación original, o sea, todo mi potencial también está en mis células esperando a despertar. O sea, yo tengo el programa completo, original, que me recuerda que soy un ser humano naturaleza y que me saca de toda esta artificialidad, solo que está adormecido. Entonces, en este ir hacia el sistema de creencias, y hablo de mi propia experiencia y también de las personas que me rodean, con las que trabajo a diario, ¿no? Hay una por la que quiero empezar a preguntarte y tú vas a traer ya las que consideres nos están parasitando más, nos están tirando más de nuestro poder personal. Y la primera que me viene a mí es desmantelar, primero reconocer que eso está dentro de nosotros y desmantelar a la víctima, a esa víctima que me lleva a culpabilizarme o a culpabilizar al otro de lo que está sucediendo en mi vida, que me lleva a la queja y entonces ya pongo fuera porque escuchándote y reconociendo que esto es así, bueno, pues como yo estoy en este entorno, me quejo de lo que hay, de este sistema artificial y me quedo a esperar a que esto cambie o me quedo en esa vibración de queja, ¿no? Entonces esa víctima deja al final todo el poder fuera, pero está parasitándonos porque está haciendo que no tomemos acción y que no nos coloquemos en el centro de nuestra vida, desde mi propia experiencia. Entonces te invito ahí a empezar a desmontar cómo desmontamos este chiringuito, ¿no? Cómo empezamos a traer verdad allí donde hay algo que es ilusión, pero que nos está condicionando la vida cada día. Bien, una manera así, a modo broma, te diría que la primera sería tener un nuevo sistema de creencias basado en una verdad contundente, que es que nosotros, nuestro origen natural es el planeta Tierra, por tanto, una forma muy linda podría ser que tu religión pase a ser la naturaleza. Y de esta forma es fácilmente entendible lo que cada uno entienda por religión. Eso significa que todos los días te encuentras en el rezo de agradecer tu vida, en el rezo de recordar que todos venimos de la misma fuente natural, que todos somos naturaleza y por tanto se me bajan un poquito los humos de soberanía, que creo que mi propia especie está por encima de esta tierra, andando por encima del agua como si tuviera que, como si mereciera más que ninguna otra especie, ¿no? Olvidando que nuestras claves genéticas, como en nuestra genética en sí misma, está la síntesis de todos los millones de especies, como de millones de años que han hecho falta para que el ser vivo esté aquí y ahora, ¿no? 7 millones de años tiene el
Australopithecus, creo que se llamaba así, desde el cual se ha establecido que procedemos, y más de 250.000 años tiene el Homo sapiens sapiens. Y nuestra historia está basada en los últimos 12.000 años, y por habernos contado desde los últimos 12.000 años, mal contado, claro, que venimos de las cavernas, y de las cavernas construimos las pirámides, y de las pirámides los edificios de las ciudades de ahora, solo en 12.000 años creemos que somos una especie superior a todas las demás, y que por eso tenemos el derecho de aniquilarlas todas para nuestra propia supervivencia. Por tanto, seguimos claramente una línea evolutiva de supervivencia que nos ha hecho caer en la soberbia como en el egocentrismo, y por tanto se nos ha olvidado que la verdadera Dios y diosa, por así decirlo, debieran ser la naturaleza, y que nuestro origen no está en ningún dios que tenga nombre, que tenga barba y se parezca a un Papá Noel, y nosotros no estamos hechos a imagen y semejanza de ninguna deidad castigadora sobre el ser humano, ni mucho menos estamos hechos a imagen y semejanza a la inteligencia artificial que dicta continuamente las modas y los estilos de vida y los estilos de personalidad que deberíamos de ser para encajar en un constructo social artificial. Por tanto, empezaría por cambiar el punto de encaje que decían los toltecas, o se dice que decían los toltecas, y ese punto de encaje implica cambiar el punto de vista desde el cual yo observo la vida. Y el punto de vista está erróneo en el momento en el que yo, por adoctrinamiento y domesticación, creo que soy un ser humano social. Y no significa que no puedo utilizar todo lo que la sociedad me da a favor como una manera de interconexión del ser humano, sino que me tengo que dar cuenta de que para que la sociedad exista tiene que haber diferencias, desigualdades, tiene que haber humillación continua a otro ser humano. Y yo no puedo perder una cosa que es muy importante en el ser humano, que se llama capacidad de empatía. Porque en el momento que utilizo la empatía para el egocentrismo y el egoísmo insensato, me convierto en una máquina de matar tan horrible como cualquier otra de las que veo en las películas. Entonces, soy yo quien está permitiendo que se haga comercio en el cine a través de la guerra de otros. Soy yo quien está permitiendo que nos hayamos insensibilizado tanto que me parezca normal ver morir a un ser humano en películas, en videojuegos y en publicidad solo para poder vender una marca. Soy yo quien ha convertido mi propio cuerpo en algo que se puede satanizar, se puede comercializar, hasta el punto de que como seres humanos nos hemos convertido en carne que se compra y se va y se viene, ¿no? Soy yo quien está permitiendo que a los niños les puedan pasar cosas que jamás querría para mí. Por tanto, no podemos mirar de lado y pensar que esta sociedad no se está construyendo entre todos nosotros, y no podemos estar continuamente pensando que le podemos echar la culpa a ¿qué? No podemos echarle la culpa a nada más, ¿no? Todo lo que está pasando a nuestro alrededor es la sumatoria de cada uno de los que no está mirando de frente. Y por tanto es el momento en el que, para empezar a liberarse, no tiene que dejar de ser víctima en todos los sentidos. Perdona, no te está pasando a ti. Tienes toda la suerte de estar tranquilamente viendo este directo, teniendo un móvil y teniendo internet, teniendo Instagram y pudiendo compartir fácilmente la información. A quien le está pasando es al que se está tiranizando en algún lugar que a ti te da igual, para que tú puedas vivir así. Por tanto, hemos perdido algo muy importante, la capacidad de sentirnos humanidad. Entonces empieza con la humanidad en uno solo, ser nuestra mejor versión, más allá de la moralidad y de lo que se debe ser para quedar bien delante de los demás. Está en quién eres tú cuando nadie te mira, tú en tu casa. ¿Qué tipo de ser humano eres tú ahí? ¿Qué tipo de ser humano estás todos los días alimentando? ¿En qué momento no tomas las riendas de tu vida y empiezas a tomar una decisión consciente de que si el mundo nos pertenece a todos nosotros, porque el mundo es el constructo humano, el planeta no nos pertenece y nos está sacudiendo de muchas formas, es el momento en el que, si yo cambio el punto de vista y me siento naturaleza todo el tiempo y todo el rato, la manera de actuar cambia, la forma de vivir en este mundo cambia, y empiezo a sentir que soy un igual a todos los demás, y por tanto no voy a hacer comercio de mi propia especie ni comercio de las otras especies naturales, porque no soy una inteligencia artificial. Si no, voy a tener que revisionarme un poco y pensar que quizás la personalidad que tengo, que significa personaje, es quizás un ego parasitario al que yo estoy dando de comer todos los días. Y quizás ahí sí que podríamos también, que ya hemos hablado en el anterior encuentro, sobre el egregor parasitario ego,
que le damos de comer todos los días y que está tiranizándonos a diario, ¿no? Que nos impide ser sensatos, que nos impide amarnos a nosotros mismos, que continuamente está malmetiendo para que miremos desde forma negativa a todo lo demás, nos está separando, haciéndonos sentir siempre un ser separado del resto, mejor o peor que el resto, y que nos une por grupo, por lo que sería sectas al final, de muchas formas, porque muchas veces los grupos que creamos, como la familia, crean un modo sectario de pensar, donde yo soy mejor que tú y por tanto puedo mirarte por encima del hombro, ¿no? Es el momento en el que uno se revisiona a sí mismo y empieza a ver su sistema de creencias y empieza a contrastar si realmente es un sistema de verdades. ¿Realmente en esto que creo es verdad? ¿Realmente esto que creo me hace un ser humano extraordinario o me hace simplemente masa crítica capaz de ir hacia un lado y hacia el otro y creer en lo que nos están diciendo y repetirlo como un papagayo como si fuera mi verdad, porque yo no he ido a comprobar por mí mismo si eso es cierto? Mucho más allá de tener que coger una nave espacial para ver si nuestro planeta es plano o no, que me parece lo más ridículo de ir a comprobar, es comprobar si realmente los principios y valores en los que yo baso mi vida son realmente pro vida y son realmente exponenciales, si son realmente que indican que mi humanidad es humanidad naturaleza o si me he convertido en un amasijo de ideas y de creencias externas. Entonces, en este bajar la naturaleza a nuestra realidad, de alguna forma es también volver a lo sencillo, ¿no? Te leía estos días y hablabas, la felicidad radica en ser uno mismo. Ese ser uno mismo es ser naturaleza cada día con las personas que nos rodean y empezando por nosotros mismos. En lo sencillo también es volver a amarnos y desde ahí amar al prójimo y amar todo lo que nos rodea, honrar y agradecer nuestra vida. Parece sencillo, pero no lo estamos consiguiendo. ¿Qué nos está impidiendo ser nuestra mejor versión? ¿Por qué miramos para el pasado para justificar el presente que no nos gusta? ¿Cómo salimos de esta malla, de esta ilusión? Porque estamos viviéndonos desde ahí. Entonces, digo, en mi experiencia y en lo que me rodea, ¿no? Veo cómo este reconocerte en el error hace daño, hace pupa a la importancia personal, a lo que tú venías creyendo que eras. Y sobre todo hay una cuestión que si mueres a lo que eras, tienes que aprender, ¿verdad? Hay que aprender de nuevo a vivir desde otro lugar, desde ese lugar que tú estás proponiendo y que más allá de la ilusión resuena dentro de nuestros corazones, más allá de que yo pueda estarme creyendo una vida artificial, cuando tenemos delante la verdad, ¿no? Y yo te estoy escuchando desde ese lugar, en este momento hay algo que resuena y que despierta y que puede a lo mejor ser guía, ¿no? Hay una intuición de por dónde empezar a caminar, porque, y esta es parte de lo que he ido mencionando, otra cuestión que te lanzo, ¿no? Quizá es en este reaprender, en este hacer de forma diferente, el miedo que aparece, y lo oigo cada día, es el miedo a equivocarnos. Y es un miedo que paraliza, en lugar de mirar hacia la propuesta que tú estás haciendo, también ¿no? Del intento de ponernos en marcha. Pero, ¿cómo empezamos? ¿No? ¿Qué nos puede ayudar en este clic, en este cambio de perspectiva? Es interesante que haya parálisis por el miedo a equivocarse, ¿no? Y bueno, podemos hacer algo muy sensato y divertido, que es reconocer que ya no hemos equivocado lo suficiente. Entonces, peor no se puede hacer, ¿entendéis ya? En el sentido de desconectarnos de nuestra naturalidad y realmente asumir todo lo que se nos dice como verdad. Continuamente saber que los políticos son corruptos y pensar que no nos queda otra. Y hay tantas cosas, tantos comentarios en el día a día que ya indican que nos estamos equivocando, que no pasa nada si me equivoco intentando cambiar la dirección. Es decir, en un primer lugar nos vamos a encontrar que tenemos una inercia dada,
y es actuar en base a los sistemas de creencias, en base a la domesticación, a patrones repetitivos, son patrones conductuales que he aprendido de la observación y que hago lo mismo. En el momento que hablamos de entrar en esta nueva era, que al final es algo que es un hecho contrastado ya científicamente y que nosotros como humanidad cada 2100 años, 2160 años, 2002, 2160 años, hacemos un tránsito de era, porque viene así por la manera en la que nosotros mismos hemos clasificado el cielo y nuestros movimientos cosmológicos. Por tanto, nos encontramos en un cambio de era. Un cambio de era implica cambiar la inercia que seguíamos y aprovechar que tenemos las influencias cosmológicas a favor para permitirnos también hacer un cambio biológico, porque somos en primer lugar biología. Si yo en mi día a día no salgo de los mismos tipos de patrones conductuales que me llevan a que mi biología no esté al 100%, yo tengo que empezar a hacer algún cambio desde el cuerpo, que sería un primer propuesta, ¿no? Que es conocer lo que soy, conocer mi biología desde una nueva perspectiva, implica la toma de conciencia. Y para mí esta nueva era es la era de la conciencia e implica tomar conciencia de mi biología y mi cuerpo y permitirle que comience a despertar su propia inteligencia biológica, que me ha traído hasta aquí millones de años de evolución de la especie, millones de años de evolución de la nuestra, miles de años del Homo sapiens, o sea, una biología hecha para el movimiento, para correr y para realmente un cuerpo fuerte y sano. Estamos maltratándolo psicológicamente a diario con nuestro sistema de creencia individual, colectivo. Entonces, la primera que yo haría sería ir a despertar mi conciencia biológica comiendo vida, tratándolo como vida y moviéndolo como vida. Y eso ya empieza a despertar un primer intelecto que no depende de mi mente, de la mente egoica con la que manejo gran parte de la información diaria. Luego me iría a conectar con esa inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional no es aquella que sabe departamentar perfectamente bien qué es lo que está sintiendo y le pone una etiqueta a cada emoción. La inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad que también tenemos, es la energía en movimiento que se le llama la emoción. Entonces, la capacidad que tenemos de inspirar e inspirarnos, la capacidad motivacional, la energía creativa, porque al fin y al cabo somos seres creadores y artistas por naturaleza. Entonces la emoción es la que me lleva, me impulsa continuamente a crear eventos de escena con los que compartirme, con los que compartir con otros, con los que hacer y hacer, ¿no? La inteligencia emocional está muy ligada a la expresión propia del ser. Por lo tanto, mucho más allá de ser junkie de una emoción, tirados en el sofá, pensando siempre en un pasado que no va a venir y siendo parasitados por nosotros mismos, por historias artificiales que creemos que están pasando ahora cuando no está pasando nada. ¿Cuánta gente está viviendo ahora un problema que no está pasando de verdad? Que solamente lo está pensando porque viene de antaño, porque cree que ahora interpreta todo en base a eso y entonces cree y en realidad es junkie de un estado emocional y lo que está buscando es su chute diario de químicos. Y en base a cómo se trata emocionalmente, también come. Y así acaba comiendo emocionalmente y no físicamente. No estamos comiendo nutrición, estamos buscando saciar una necesidad que ahora tengo y que puedo porque tengo dinero para hacerlo, ¿no? Entonces, eso nos está desnutriendo el corazón también, porque no estamos siendo seres creadores. Y muchas veces también nos metemos en trabajo porque es lo que hay que hacer, es lo que se puede hacer, y nos metemos en una dinámica comercial de fábrica, de ser parte de una maquinaria que acaba repitiendo siempre lo mismo. Eso para un desarrollo evolutivo biológico es lo peor que podemos hacer. El estar repitiendo 24 horas al día patrones de pensamiento, el estar repitiendo 8 horas al día en el trabajo formas de comportamiento, etcétera, etcétera, son patrones limitantes que no permiten el desarrollo evolutivo de ti mismo y por tanto de toda nuestra especie. Y luego tenemos una conciencia intelectual que más allá de estar allí para el cotilleo, para maldecir, para malpensar, para maltratarse y para ser donkey del pasado y de las emociones, es un intelecto que permite mirar con la perspectiva adecuada lo que yo soy en el somos y tomar
la responsabilidad de formar parte del cambio, tiene la responsabilidad de traer y desarrollar ideas originales que permitan el desarrollo de nuestra propia especie, nuestra propia sociedad y nuestra propia civilización hacia un estadio superior del que nos marcan los sistemas parasitados como los gubernamentales, económicos y sanitarios, ¿no? Entonces, tres intelectos están en tu biología y quien está ocupando de utilizar esta biología es un ego parasitario que ocupa el lugar de la conciencia. Entonces lo siguiente que hay que hacer, aparte de reconocer que soy tres intelectos y que me sirven a mí porque están en mi vehículo biológico, es despertar la conciencia, porque realmente la conciencia es la esencia, es el ser que uno está buscando en alguna otra parte. Y no está en ninguna parte, está dentro de ti, pero está adormecido detrás de un ego que solo le importa la historia personal, hablar de la historia para poder autodefinirse. Desde que te levantes por la mañana ya te estás contando tu historia personal, no te permites renacer en el día a día en ningún momento. Y a veces va uno a un fin de semana a que le hagan renacer, que en el fondo es un zarandeo y tres hostias en la cara, ¡despierta! ¡Vamos! Y eso lo podemos hacer nosotros mismos por la mañana, despertar y decir, ok, voy a salir de todo lo que doy por cierto y por sentado, de toda la historia personal que requiero para empezar el día por Dios, y voy a empezar el día sintiéndome naturaleza, que cada día es diferente, más allá de que tenga eventos que ir y más allá de que tenga una agenda que manifestar, soy un ser humano que continuamente puede cambiar y evolucionar en cualquier momento. Entonces, la toma de conciencia de que me encuentro en patrones de historia personal, repetitivos, en sistemas de creencias que no he comprobado por mí misma y en que doy por cierto muchísimas cosas que no me he planteado, eso ya requiere toma de conciencia. Y la toma de conciencia se convierte en algo apasionante, y es que la conciencia evoluciona sola. Está continuamente haciéndose preguntas que quiere contestar para poder entender la verdad. Porque si cuestiona todo su sistema de creencias con la intención de esclarecer lo que realmente es verdad. Porque muchas veces damos por cierto ejemplo, los hombres son malos porque en este tiempo bla bla bla, o las mujeres son todas no sé qué porque bla bla bla, y entonces las madres son ta ta ta, y los hijos ahora hay mucha gente que habla así, y no es cierto. Te ha pasado una vez, puede que hayas conocido a dos personas así, las personas establecen que todas las mujeres son así. Entonces es un ejemplo de cómo nuestra mente parasitaria quiere tener razón y quiere ser quien gane todas las conversaciones, quien gane todas las partidas. Y eso no es tener conciencia. La conciencia es muy sensata, se calla, escucha, observa, reflexiona, llega a conclusiones, llega a verdades fundamentales, llega a aprendizajes de su vida y acaba desarrollando esto que muchas veces hablamos tú y yo, la maestría de tu propia existencia, que es única. Eso sí que te convierte en una singularidad única en el mundo. La maestría de tu propia vida, que nadie más ha vivido, que nadie más sabe, y que trae una sabiduría brutal, que de ahí venía la sabiduría ancestral que nuestra propia especie iba dejando legado tras legado, civilización tras civilización, y que ahora lo buscamos todo, nos creemos cualquier cosa y no comprobamos nada, y si no, lo compramos ya hecho. Entonces, hay que dejar de esperar todo ya hecho porque se nos ha adormecido con un mando de zapping en la mano y con un móvil en la otra, y nos estamos echando a perder como especie. Cada día crece el número de enfermedades que el ser humano está creando con su propia mente. Entonces, es el momento en el que apostamos por ser naturaleza, porque la naturaleza no cree en la enfermedad, no crea enfermedad, y es un patrón, se infunde vida a través de patrones eficientes de vida, ¿no? Somos comandados, en el mejor de los casos, por una matriz natural y no por una matrix artificial, y por una inteligencia natural universal y no por una inteligencia artificial, y dejamos de tener un ego parasitario de historia personal, de importancia personal y de futuro ilusorio para vivirnos en conciencia con una maquinaria biológica que tiene millones de años de evolución. Entonces, de alguna forma, es como si dejamos de ser lo que no somos, ¿no? Si dejamos de creernos esa personalidad, si dejamos de poner el énfasis en defender la importancia de
de todo lo que he venido haciendo hasta ahora y me permito explorar, me permito probar, me permito... entonces voy a hacer de forma diferente, a ver qué sucede. Y también un poco la guía en lo sencillo, ¿no? Porque esa naturaleza, como dices, si yo salgo del ego, de la personalidad para ir hacia la conciencia, voy a salir de lo complejo, de lo que debería ser, de lo que tendría que hacer, de lo que me están diciendo, de lo que me haría sentir importante a mí, para ir hacia algo mucho más sencillo, que brota de dentro hacia afuera, que no va a venir dado, pero que sí está ya de alguna forma en mí. Entonces no tengo que buscar cómo ser naturaleza, sino tengo que dejar de no ser, o sea, tengo que dejar de ser artificial, ¿no? Poner el foco ahí para que el poder personal pueda aflorar desde este lugar, ¿no? Es un poco lo que tú estás proponiendo, que sería dejar de hacer en el mal sentido, en la forma errónea, en lo que no está resultando eficiente, en lo que me está llevando a repetir un pasado que no está funcionando. Y eso que soy, porque no soy solo yo, sino que estoy apoyada, ¿no? Hay una inteligencia mayor, este personaje, esta personita, va a apoyarme naturalmente. Yo vivo en la naturaleza y sé que para ser humano naturaleza no es preciso vivir en la naturaleza, pero tengo la guía muy cerca y observo en los animales, en las plantas, ¿no? Son guiados a ser su mejor versión, todo su potencial y de una forma natural. Entonces, por ahí hay otra cuestión que me gustaría brevemente que trajeras aquí, porque para mí es clave, ¿no? Y me veía en esta película de Matrix, ¿no? Con las dos píldoras que tienes que elegir una y otra. También viene un poco del pasado. Y si ya hacia adelante no tenemos que elegir, puede ser una cosa y la otra, pero es que estas dos píldoras, que tú hablabas también en algún momento de dos píldoras mágicas, una la acabas de comentar, que es la conciencia, y la otra es el amor propio. Entonces elijo una cosa y la otra, y con esas dos herramientas encuentro guía, ¿no? Porque todo lo que se ordene con el amor, empezando por, como decías, en estas tres intelectos, en estas tres conciencias, ¿no? Empezando por el cuerpo está con nosotros, el cuerpo nos aterriza aquí ahora, está disponible, empezar a honrarlo, para escucharlo, para que vaya tomando riendas y esa mente artificial vaya bajando los humos, ¿sí? Y vayamos naturalmente, igual que hace la naturaleza, la prisa es de la mente, la presencia es de la conciencia. Un árbol está creciendo desde el momento que comienza su vida hasta el día que muere, pero tú observas y desde el ojo humano, desde los sentidos, no lo ves crecer, ¿no? Pero está en continuo cambio, en continua transformación. Entonces, si somos naturaleza, abrirnos a que todo lo que suene a rigidez, a todo lo que suene a me quedo aquí parapetado en esto que he conquistado y he conseguido, no es natural. Estamos en continua evolución, en continuo movimiento, ¿no? Y en esta observación para aprender, porque vivirnos la vida sin obtener las experiencias, sin sacar el provecho, ¿no? El aprendizaje de cada situación, de cada momento, pues nos hace repetir hasta que aprendamos la lección. Esto era un poco como en la escuela, ¿no? Pero sí, rescatar un poco esta parte, si te apetece, ¿no? Del amor propio, porque que nos lleva luego al amor incondicional. Creo que por ahí también hay mucha verdad para sustituir lo que no está funcionando. Sí, hay que tener en cuenta que el ego se alimenta solo de creencias y nos maltrata mucho, nos obliga a estar pensando en los problemas y en lo que nos agobia todo el día, a no sentirnos suficientes, a no sentirnos adecuados, a maltratarnos pensando en pasado, en presente, en futuro o pensando en otras personas, en lo que pudo ser, en lo que no está siendo, en lo que podría haber sido, en lo que ¿no? Es un mantra nefasto que cuando uno apuesta por conciencia, y ya hemos hablado de todo lo que conllevaba tener conciencia y que eso nos permite estar en el ser, como bien dices, el amor es una cura para toda esta enfermedad artificial, ¿no? Porque pasa por amar a mí mismo, por amar al prójimo y por amarme siendo naturaleza y por tanto me siento igual a toda la vida en el planeta como en el cosmos. Me vuelvo más humilde, me vuelvo bondadoso, me vuelvo tierno
me permite despertar el ver, me permite estar en la verdad universal, por así decirlo, no en llevar la razón, sino en vivirme desde una verdad universal. Entonces, este amor por el que hay que apostar empieza por el amor propio, que el amor propio no puede ser tirano ni soberano, ni puede ser algo que me compare con los demás y me haga sentir superior a ellos. El amor propio tiene que ver con sanar todas las heridas que traigo, todas las máscaras que he tenido que poner para disimular lo que duele y soltar el niño herido y no cogerle mucho cariño, porque el niño herido no deja de ser una mentira que nos hemos contado a lo largo de nuestra vida. Y seguro que hemos pasado maldades, pero es el momento en el que dejamos de sentirnos un ser humano definido por lo que hayamos vivido, ¿no? También lo bueno y lo malo. O sea, gracias al pasado, sea como haya sido, perdón a todos los que no obraron bien, yo incluida, gracias al presente y al futuro prometedor que me tengo por delante si me quedo con lo mejor del pasado y no con la víctima que he sido, y mucho menos también torturarme por haber sido agresor. Hemos jugado escenas transgeneracionales que no hemos escogido y hemos visto y nos hemos sentido constelados por ellas casi la mayoría de las veces obligados por la presión social y porque tenía que ser así, por domesticación. Entonces el momento en el que soltar el pasado, que se quede uno en perdón con él, en amor con él, en sacarme ese aprendizaje para nutrirme de ello, y realmente eso es comerme el fruto de la vida que soy para quedarme con la semilla. Y cuando me quedo con la semilla, y así cerramos con tu primera pregunta, que era ser semilla estelar, pues cuando me quedo con la semilla descubro que soy una semilla universal, una semilla estelar, una semilla de conocimiento, de sabiduría y de vida, que es un árbol de la vida único. Y hablamos de árbol por compararnos con la naturaleza y porque incluso existe una carta en la que uno puede ver su propia simbología y todo lo que de alguna forma venimos a encarnar según el mapa del cielo que había en el momento de nacer. ¿Qué semilla universal soy? ¿Y qué es lo que yo vengo a traer a esta vida? Y esa semilla interna que está esperando a que te comas todo lo innecesario, a que te comas y disfrutes también el fruto de haber sido fruto de otro árbol mayor y ahora ser esa semilla que va a dar un fruto único, que va a expresar el arte que es único, que se va a convertir en una singularidad de humano único, saliendo de los estereotipos, de los patrones y de lo artificial para ser naturaleza. Y desde ahí tenemos muchísimo que aportar al mundo, a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestras relaciones, como a nosotros mismos, porque es un gusto ser una especie única que está continuamente en desarrollo evolutivo, creciendo y experimentándose, siendo incapaz de predecir cómo va a ser mañana, ¿no? Cómo voy a enfrentarme a la experiencia de vida mañana, porque cada día el día cambia, el clima cambia y lo que pasa alrededor cambia, ¿no? Y podemos mirar la naturaleza para descubrir qué bonito sería si yo me vivo como se vive ese árbol y como se vive esa montaña, ¿no? Sin saber qué le va a pasar en el día y descubriéndolo a cada momento. Y sin más, viviendo, siendo libre de transitar el presente sin tanta etiqueta manipuladora y castradora en la que me encuentro, ¿no? Entonces, soltar el yo idea y el niño interior para adentrarnos en un amor propio que me va a hacer que ame incondicionalmente todas las formas de vida y celebre la biodiversidad como las diferencias que somos. Qué gran oportunidad, ¿no? Es apasionarnos por este renacer, por este vivir desde otro lugar, por explorarnos cada día, por dejarnos sorprender por la vida y a la vez recordarnos y creernos que somos seres libres en ese ser naturaleza y esta libertad que pasa por dentro. Me viene así rescatar un poco ya como síntesis, poner en su lugar el poder de la intención, porque ahí radica nuestro poder personal desde mi punto de vista y eso es asumir nuestra responsabilidad, ¿no? De crear una obra de arte con nuestra vida cada día, con cada gesto, con cada pensamiento, con cada acción, ¿no? Amar todo lo que hacemos y el poder de la intención es increíble y eso es utilizar el viento a favor. De todo lo que hemos venido creando, si hemos sido creadores desde otro lugar, ahora crear desde un lugar más ordenado con nuestra esencia, con nuestro origen, con lo que realmente somos y de lo pequeño a lo grande, ¿no?
un pasito de cada vez. Me gusta porque me sirve. Te invito, si quieres hacer alguna pequeña síntesis, ya resumen con qué mensaje terminamos este encuentro, que realmente ha sido muy provechoso. Siempre hay cosas que traes que despiertan algo, ¿no? Algo que, ajá, era por ahí. Y es así como vamos construyendo, sin saber lo que va a acontecer, ¿no? En esa entrega a lo desconocido. Me gustaría pensar que realmente liberarnos es un acto sencillo que conlleva soltar y dejar de coger tanta, llevamos demasiado encima. Entonces quizás hacer una revisión de nuestra vida, como de nuestra casa, que en el fondo también es nuestra mente, y esclarecer cada lugar, darle luz a todos los lugares de nuestra mente como los de nuestra casa, simbólicamente. Ir a entrar a cada armario y a cada mueble y ver lo que realmente es importante, lo que realmente está ahí todavía, para aportarme nuevas experiencias y dar las gracias a todo aquello que ya se tiene que ir. Compartirlo con otro que le pueda sacar vida a aquello que estaba parado, en mi mente como en mi casa. Venderlo si hiciera falta para volver a crear abundancia con ello, o hacer arte con ello y reciclarlo y convertirlo mágicamente en algo nuevo. Exactamente igual funciona nuestra mente que nuestra casa, y podríamos hacer esa limpieza de verano que toca ahora, sacar todo, aunque al principio todo se pone por medio y dice, Dios mío. Lo mismo puede ocurrir en una libreta como en un lienzo, y hacer arte terapia con nuestra vida y ir pasando por cada una de las etapas de nuestra vida y ir haciendo un dibujo que sintetice aquello que fue, para quedarme con un nuevo lienzo en blanco para la experiencia de vida que está de aquí en adelante. Un lienzo en blanco donde yo descubro y cada día pego una hojita o una florecita que ha nacido de mí, o el fruto de lo que soy ha dado una idea nueva, original, que quiero poner en ese lienzo y llenar de arte tu casa. El arte de estar vivo y de estar en presente continuo, experimentando lo que eres. Pues yo me sumo a hacer eso, a transformar lo que hay, a crear cada día, ¿no? A crear buenos días, porque sabemos hacerlo y para vivirnos desde ahí. Invitación a quienes han estado, bueno, agradecimiento a quienes han estado aquí con nosotros en presencia hoy, presencia, pues que se siente, ¿no? Estamos aquí las dos conversando con una familia que está con nosotros. También saludar a quienes nos van a ver en YouTube. En YouTube cuando se suba este encuentro. Nos volvemos a encontrar en 3 semanas, el sábado, tengo aquí apuntado, el 24 de junio, ¿sí? Para dejar un poquito de espacio, integrar todo esto. Sí, no sé que si hay algo llega el más verano y llegan más actividades, ¿verdad? Entonces Eso hemos es. pasado un poquito más los encuentros. Y no sé si hay alguna cosa más que tú tengas aquí como próxima invitación, algún evento, alguna cuestión que quieras Por lo compartir. pronto, os invito siempre mensualmente a los encuentros online, que ahí estamos compartiendo como ahora, pero más interactivo, nos da tiempo a tocar muchas cositas y nos da tiempo a conocer a muchos otros seres humanos que también tienen contenido existencial que compartir. Y es muy bonito el estar conociéndonos y tejiendo redes de conciencia los unos con los otros. Yo por lo pronto os invitaría hoy a eso. Pues sin duda recomendable, yo participo cada mes ahí también contigo porque es una forma de que haya una interacción más visible. Muchas gracias a todos, nos despedimos, que tengáis felices días, hasta el próximo encuentro. Gracias, Chao. hasta luego.